Hola, buenas tardes. Otra emisión más de Dos Saviolas, acá desde el Club Belgrano. De Remedio de Escalada. Por ahora quedamos así en horario de 17 a 19, los días miércoles. Y después hoy va a venir Cambalache, de 19 a 20. Y después a partir de las 20 va a haber un programa de verano, porque La Aguja un par de meses va a descansar. El programa de vinilos La Aguja, muy recomendable. Bueno, calculo que ya habrán escuchado. Uno de los programas más escuchados de la radio, junto con Carpe también. La viene rompiendo. Y bueno, van a descansar y hoy ahí va a haber un programa todo de under a partir de las 20 horas, así que no se lo pierda. Mosh Radio siempre con novedades, tanto futbolísticas como musicales, así que y literarias y políticas y de todo tipo. Bueno, mañana está Fe de Ratas, ¿no? Que también habla de inteligencia artificial, algo que de a poquito en todos los medios se va hablando. La inteligencia artificial, cómo nos va modificando la vida, nuestra vida laboral, política, en todos los sentidos. Con una mirada crítica, ¿no? Como tiene que ser. Siempre hay que tener en todo, económica, política, en este caso de tecnología, de nuevos medios. Siempre hay que tener una mirada crítica para después que cada uno tome un juicio de valor, pero está siempre bien la mirada crítica en todo sentido. Y bueno, así que hoy deseamos suerte al programa nuevo. Y hoy arrancamos con todo, con Stone Roses, el disco debut de una banda, en esa época se la llamaba La Movida de Manchester. La Movida de Manchester, este disco es del año 89. Ya Manchester, bueno, era una ciudad de Inglaterra con mucha tradición musical, tremenda tradición musical. Quizás el punto más alto, esto del año 89 son casi 10 años después. El punto más alto es Joy Division, el post-punk, la banda de post-punk Joy Division. Quizás sea el punto más alto de Manchester, pero no, esto es subjetivo. Pero bueno, así que Stone Roses en el año 89, siguiendo con esa tradición y estando en esa movida que la prensa más que nada la llamó la movida de Manchester, sacó este disco debut del año 89, para mí un discazo, y esta es una edición argentina. Yo lo compré en esa época, edición argentina. Venían las letras, por ejemplo, escuchamos 3 temas ahora, del lado 1. Quiero ser adorado, ella toca la batería y Cascada. Quiero ser adorado, Wanna Be Adore. Sivan de drums, ella toca la batería y Waterfall, Cascada. Estaban las letras estaban subtituladas, no, digamos, puestas en castellano. A veces por ahí le ponían cualquier nombre, ¿no? Pero en este caso bastante literal. Por ahí era una banda nueva, entonces los títulos eran muy literales. Para mí
de esa movida que se dio en llamar la movida de Manchester, para mí el mejor grupo en esa época. En esa movida estaban también los Happy Mondays. Actualmente yo creo que tiene más prensa, más los críticos. Para ellos más importante Happy Mondays. También estaba ahí Inspired Carpets. Pero bueno, esa movida después, un par de años después más tarde, bueno, en la actualidad hay una banda que tiene muchos seguidores, mucha popularidad en todo el mundo. O sea, los Oasis, Oasis es de Manchester. Y bueno, pero esa movida que se llamó de Manchester preanunció todo lo que después iba a pasar, ¿no? Con Oasis. Esto es del 89, es antes del grunge. Y por ahí Oasis es más de la década del 90, 93, 92. Es la contraposición del grunge norteamericano que tiene popularidad tremenda, ¿no? Cuando salió Nirvana, tremenda la popularidad del grunge. Pero bueno, en Inglaterra la contrapartida era lo que se llamaba el Britpop. Y la parte de Manchester estaba representada por la banda de los hermanos Gallagher. Que bueno, ahora se van a reunir de nuevo y van a hacer gira, con todo prácticamente agotado, creo. Así que la popularidad de Oasis, terrible. El Britpop por ahí también con Blur, y por ahí más artístico para mí Radiohead. Eso ya, bueno, es otra Radiohead es aparte. Ya es algo que hay que analizarlo afuera del Britpop, pero por las características clásicas que tiene esa banda y artística de álbumes, uno mejor que el otro. Pero bueno, un poco anterior a esa movida que después se llamó el Britpop, estuvieron estos de Manchester. En Inglaterra eran ellos y lo que se dio en llamar, después también vamos a pasar un grupo, esos chicos que miran a los pies, el shoegaze, esa movida. Es quizás un poquito más tarde, quizás del año 90. Pero bueno, el shoegaze tiene antecedentes, también vamos a pasar, como Cocteau Twins, Jesus and Mary Chain. Bueno, después vamos a hablar un poco. Pero bueno, este disco del año 89 se editó acá. Había interés en todo. Yo también tengo el de Inspired Carpets, por ejemplo, de Happy Monday, no, pero bueno, Happy Monday es más. Actualmente tan mejor considerado por la crítica, porque tuvieron dos productores. El primero, John Cale, de Velvet Underground, y después el segundo lo produjo Martin Hannett, también un productor del sello Factory Record, que bueno, fue el que produjo el disco de Joy Division, los primeros discos de New Order. Martin Hannett, también un productor manchesteriano de la movida de Manchester, impresionante, de Factory Record. Factory Record es un sello de Manchester, de Tony Wilson, un presentador de televisión que bueno, después se unió. Después vamos a hablar un poco, ya hablamos también del Haciendo a Club en la discoteca de la década del 80. Pero bueno, en esta época ellos eran jóvenes que salían y bueno, quizás por ahí son más guitarreros, más con influencia de guitarras distorsionadas, psicodélicas. Manchester también tenía una movida muy psicodélica anteriormente a lo que vino después del 77, que también vamos a hablar. Manchester da mucha tela para cortar, esa ciudad, y la movida que hubo de bandas, bueno, Joy Division. Hubo un montón de bandas, pero Joy Division va a quedar en la historia. No sé, ahora la Rolling Stone sacó las mejores tapas de
de la historia de vinilos. Y no sé cómo salió rankeado el primer disco de Joy Division, Uncle Pleasures, de Peter Saville. No sé cómo salió rankeado. Me parece que le ganó a Abbey Road, otro discazo, otra tapa impresionante. Pero bueno, las tapas que presentan son la de Nirvana también, la del bebé con el dólar. Bueno, bandas, la de Pink Floyd, El lado oscuro de la luna, todas tapas emblemáticas. Bueno, el primero de la Velvet Underground, el de la banana. No sé cuál habrá ganado, la verdad que no. Vi los discos que ponen, bueno, todas obras maestras, y las tapas también. Una mejor que la otra. A mí particularmente me gusta el de Joy Division, ¿no? Pero bueno, todas son. La de Nirvana, muy emblemática, por ser de la década del 90, terrible. Pero bueno, no sé cuál habrá, para mí habrá ganado Abbey Road. Todo el mundo saca esa foto de la tapa de los Beatles cuando van a Inglaterra, van todos a Abbey Road, así que voy a visitar el estudio. No sé qué etapa habrá ganado, pero bueno, una de Manchester es esa, la de Joy Division. Es fundamental, banda fundamental de la movida mancuniana. Y también una ciudad muy futbolera, ¿no? Actualmente el Manchester City, el Manchester United, ciudad futbolera, terrible, de hooligan, de todo. También tiene mucho que ver también tiene en el rock. Así que también vamos a hablar. Pero bueno, seguimos escuchando un poquito más del disco, Guido, los últimos 2 temas del lado A. Ahí estábamos escuchando el anteúltimo. Me detuve porque la verdad este tema tiene toda la psicodelia encima. No te detengas, Don't Stop. Una banda tan nueva en su álbum debut, que se largue así con un tema tan psicodélico, ahí da la pauta de lo que era esta banda. O sea, ellos creo que se formaron en el año 84. Pero bueno, también tardaron en sacar el primer álbum. Pero este tema, nada que envidiarle a un tema de los Beatles. O sea, también tiene muchas reminiscencias, ¿no? A Mañana Nunca Se Sabe, se nota. Pero tiene toda la psicodelia encima. Toda la psicodelia que por ahí Happy Mondays, para el Captors, los Charlatans, también tenían. Por ahí tenían una psicodelia más Doors, o sea, Hispanic Carpets principalmente estaban más influenciados por The Doors. Tenían órgano, ¿no? Y Happy Mondays, la psicodelia por ahí venía del lado del consumo elevado de éxtasis, que en esa época, bueno, era la moda de la droga de moda en Inglaterra. Siempre tuvieron el LSD, la heroína y todo eso, que ellos también la tenían. Happy Monday, una banda súper drogona. Pero este tema de Stone Roses tiraron toda la psicodelia en el disco, y para mí lo emparejaron con Beatles, los Bears. O sea, por ahí es algo más clásico, lo de Stone Roses es algo más clásico. Por algo en ese momento se lo consideró un disco clásico de fines de la década del 80. Y bueno, ya hay varias también siempre se arman esas encuestas que arman, principalmente la Rolling Stone, Spin Magazine, Q Music, y bueno, siempre la tienen como la de los Stone Roses como uno de los mejores álbumes debuts de la historia. Por ahí no es el mejor, pero es uno de los mejores álbumes de debut de la historia. Siempre lo consideran al disco este de Stone Roses. Y bueno, la verdad que con este tema ya
Los primeros temas también, terrible, todos, son clásicos en Inglaterra. Pero bueno, por ser una banda nueva se tiraron con la psicodelia y la verdad que le salió bien. Tiene también mucha psicodelia, muchos guiños a Hendrix, este disco. A la vez que ellos también venían de la movida rave que se estaba produciendo, más en Manchester, ¿no? También eran pibes de discotecas, pibes de ir a la cancha, tipo Hooligan, que no era muy usual. Sí, es usual, las bandas británicas lo tienen mucho. Pero bueno, la parte de hinchada, de Hooligan, todo eso, en Manchester se dio más, siempre se dio más. Uno va a ver, no sé, a los Gallagher con las remeras, son fanáticos del Manchester City. Los Happy Mondays, bueno, también a todos lados que iban eran Hooligan también. O sea, ellos también eran de ir a la cancha y por supuesto ir a los clubes, principalmente a la Hacienda de Manchester. Así que bueno, vamos con el último tema del lado A, Guido. Bueno, ahí está, este fue el último tema. Adiós, hombre malo. Bye bye, Batman. Es el último tema del lado 1. Bueno, la banda era John Squire en guitarra, Ian Brown en voz, Rennie en batería y coros y Gary Monfield en bajo. Está editado en 1989, salió para Silverton Records, independiente. Pero bueno, después en todo el mundo lo distribuyó BMG, Música Internacional. Y también la tapa, la tapa la diseñó el guitarrista John Squire. John Squire también es un artista en todo sentido, porque él después en el 94, abandona la banda para dedicarse a la pintura. John Squire es pintor ahora, actualmente. Él se dedicó a la pintura. Y bueno, esta es una tapa de una pintura de Jackson Pollock que está en el Museo MoMA de Nueva York. Es una de las pinturas de Jackson Pollock, es una de las pinturas emblemáticas del museo, ¿no? Hay, un par de Andy Warhol, de Salvador Dalí, y una de Jackson Pollock es el Museo de Arte Moderno de Nueva York, ¿no? Jackson Pollock también. Hay de Frida Kahlo, hay obras maestras en el MoMA. Impresionante la de Frida Kahlo, impresionante. Un retrato de ella y ella con el vestido del marido, del muralista mexicano. Pero bueno, todas las obras que hay en el MoMA son emblemáticas. Bueno, y esta la de Jackson Pollock, es una, y ellos le agregaron, hicieron como un homenaje al mayo del 68. Por eso está la bandera de Francia en la tapa, y los limones que los que por ahí van a manifestaciones y sufrieron alguna vez los gases lacrimógenos saben que los limones contrarrestan el efecto que produce el ácido de los limones, contrarresta el efecto del gas lacrimógeno. Todo zurdo que se precie, todo anarquista que se precie de tal, o todo revolucionario, sabe cuando va a las marchas y eso que el limón contrarresta los efectos de los gases lacrimógenos, ¿no? Como hay siempre en toda revuelta, ¿no? Pero principalmente en el mayo del 68, que fue una movida político-estudiantil de protesta,
de protesta al estado de las cosas, ¿no? Quizás una de las protestas pacíficas, fue bastante pacífico, muy político, mayo del 68, más recordada de la historia, y bueno, que también dejaron, no sé, lemas, digamos. Una vez, seamos realistas, pidamos lo imposible, es uno de ellos. La imaginación al poder, es otro, la imaginación al poder. Bueno, algo que lamentablemente quedó para el siglo pasado. No creo que ese tipo de revueltas se vuelvan a suceder en la actualidad. Pero bueno, acá la imaginación al poder. O sea, ese era uno de los lemas. Bueno, no nos olvidemos que toda la máxima revolución es la Revolución Francesa, ¿no? Tuvo su legado acá también. Después de que se produjo la Revolución Francesa, vino la Revolución en Estados Unidos, después vino la Revolución de Mayo acá en 1810. 1816 nos liberamos, nos emancipamos de los españoles. Y la primera gran revuelta que hubo fue la Revolución Francesa. Y bueno, después en el siglo XX, antes del 68, bueno, estuvo la de 1917, octubre de 1917, en Rusia, de la mano de Lenin. El pueblo ruso, sufrido, campesino, atrasado, se liberó de las garras del zarismo. La revolución rusa también. Todos los revolucionarios copian o tienen a la revolución francesa, ¿no? Con los jacobinos. Bueno, eso que le cortaban la cabeza a los reyes. O sea, bastante zarpada esa revolución, pero bueno, es la que influenció a todas las revoluciones. Y quizás también una de las más importantes en el siglo XX de Argentina, la revolución, no es revolución, ¿no? Pero el movimiento peronista, que aún hoy sigue dando que hablar, se sigue discutiendo, se siguen discutiendo los motivos, se siguen discutiendo si Evita tuvo algo que ver en esa movida. Algunos niegan en la participación de Evita, qué sé yo. Hay diferentes, pero miradas de esa. No fue una revolución, ¿no? Acá le llamaron revolución a la Libertadora, a la que voltearon a Perón. Que eso fue más una gorileada que otra cosa. Pero bueno, en el 45 también hubo una revolución de los trabajadores. Quierase o no, en el siglo XX, la de 1945 de Perón fue un gran movimiento popular de masas, que quizás esa, tomó el poder, ¿no? Después hubo varias también, no podemos olvidarnos de la revolución de Cuba, ¿no? Fidel Castro, el Che Guevara. Aún hoy siguen también, se sigue estudiando, los historiadores lo siguen estudiando. Pero bueno, la tapa tiene mucho que ver con eso, con el mayo del 68, quizá la última pacífica que se produjo. Así que, bueno, este es un discazo, para mí es un discazo. Yo me acuerdo que se editaron los discos, por lo menos de Stone Roses y de Spinal Tap se editaron acá. Yo lo compré ahí cuando se editaron en el 90, se editó. En ese momento se editaban algunas cosas. Bueno, me acuerdo de Mission, Bolshoi, Sin los Jezebel, que yo, varias bandas. Y bueno, para el Carpe también lo tengo, Guido, vos lo tenés en tu casa. Y bueno, tanto es así que después tuvo mucho que ver en la movida de Oasis, que Spinal Carpet acá hizo una gira, vino a tocar acá, Argentina. Y el plomo, el Roddy de Spinal Carpets era Liam Gallagher, no, él no sé cuál es, el guitarrista, el que compone los temas. El Gallagher ese es el que vino de plomo acá con Spinal Carpets antes de armar
una banda. Él era plomo de Spiral Carpets, Gallagher. Así que esa fue la primera que vino a Argentina, siempre lo cuenta él. Bueno, hay una foto con el Diego de los hermanos, terrible esa foto, como están los tres. Pero bueno, escuchamos el lado 2, Guido. Bueno, ahí escuchamos otros 2 temas. Si se puede ver en la foto, se darán cuenta los jóvenes que eran. Los jóvenes que eran los Stone Roses, unos pibes, igual que los Happy Monday. Eran todos pibes de alrededor de 20 años. Este era Elizabeth, mi amor, y Canción para mí. Y entre paréntesis, Hermana, terroncito de azúcar. Así eran estos 2 temas. Y bueno, un debut impresionante. Y generalmente, la movida de Manchester, anteriormente había grupos, ¿no? Pero la movida principalmente empezó cuando visitó en el año 76, antes de grabar su otra también obra maestra, Nevermind on the Bollocks, los Sex Pistols, cuando visitaron Manchester. Eso fue una revolución musical tremenda, porque Manchester es una ciudad gris, una ciudad industrial de Inglaterra, portuaria, y bueno, en esa época, todos saben, gobernaba Margaret Thatcher. Estamos hablando de los comienzos de lo que se denominaría en sí toda la movida de Manchester. Fue ahí cuando en el año 76 pisa Manchester los Sex Pistols. Muchos los indican ahí, como que ahí empezó. Los que fueron pasó algo parecido como pasó 10 años antes o un poco antes también con los shows de la Velvet Underground. Todos los concurrentes a ese show después hicieron bandas. Todos salieron con la cabeza completamente abierta, digamos, con semejante aluvión musical. Eso pasó con la Velvet Underground 10 años antes, y en Manchester pasó con los Sex Pistols. Las bandas dominantes todas eran buenas, Yes, Emerson, Lake and Palmer, Pink Floyd, pero estos pibes es como que lo patearon esa movida y bueno, produjeron una revolución musical que aún hoy todavía se sigue hablando en todos lados del mundo. Y generalmente cuando uno arma su primer banda, o muchas bandas arman sus primeras bandas, generalmente en los barrios también, en los barrios donde hay industriales, ¿no? Pobreza, el conurbano bonaerense principalmente. El otro día hablamos en zona sur, lo que fue el punk, lo que representó el punk, con Alerta Roja en su momento, Flema, y 2 Minutos después de los años 90 y en la actualidad. Lo que representaron en zona sur, por ejemplo, por lo menos en el conurbano bonaerense, lo que representaron en donde están esta zona de Lanús, de Avellaneda, es toda una industrial. Así se creó estas ciudades, este pueblo. Antiguamente era Barracas al Sur, eran las 2 cosas juntas, Avellaneda con Lanús. Pero bueno, ahí se formó. Ahí, bueno, eso trasladado a Inglaterra, también con problemas laborales, la juventud, la falta de trabajo, la falta de expectativas. Bueno, cuando fueron los Sex Pistols, arrasaron. Pasa siempre, qué sé yo. Acá pasó Consumo cuando empezaron, terrible.
Los Redondos después, impresionante. Cuando lo captaron los pibes del conurbano, cuando fueron a ver, o cuando ellos mismos venían mismo que los Violadores, venían a dar los shows, era una revolución musical que no podías estar desatento, no te atravesaba, eso te atravesaba, o sea, todo bien con, no sé, Serú Girán, el Flaco, ¿no? Son capos, son genios, pero bueno, a veces también venía bien un sonido más directo, con letras contestatarias, y siempre viene bien, y cosas que hablen de lo que te está pasando a vos, de lo que le está pasando a un laburante, a un estudiante, a un pibe que no sabe lo que va a pasar con su futuro. Y bueno, los Sex Pistols decían no future, o sea, toda una declaración de principios, no hay futuro, una declaración de principios que fue adoptada en todo el mundo. Y bueno, semejante revolución musical en Manchester, ciudad de un caldo de cultivo. Y bueno, ahí fueron entre el público estaban los Joy Division, y después dos bandas que influenciaron a Joy Division, dos bandas punks como Buzzcocks y Magazine. Los integrantes de Buzzcocks y Magazine, bueno, las primeras bandas punk de Manchester son los que fueron a este concierto, porque claro, o sea, no era una revolución. Vos podías ser libre en las letras y eso, pero musicalmente, al ser tan básico, bueno, lo tomaban todos sonaban. Ahí se armó una revolución impresionante, las primeras bandas. Pero bueno, eso fue en Manchester, cuando fueron los Sex Pistols. La rompieron, y el público, Tony Wilson también estaba entre el público. Y bueno, la rompieron, como quien dice, fueron y bueno, después lo que se hizo en el año 77 hasta Inglaterra fueron los Sex Pistols, ¿no? Y hasta ahí, a pesar de que ellos tomaron como próceres o como maestros a los Ramones, a los New York Dolls, a los Television, Talking Heads, pero en mayor medida al Ramones y New York Dolls. No es que se copiaron, se influenciaron también. Cuando fueron los Ramones a Inglaterra, es como pasó acá, cuando vinieron acá a Argentina, eran argentinos como nosotros los Ramones, por eso la popularidad que tuvieron. Si hubieran venido antes también la hubieran tenido, porque el mensaje, por ahí las letras no, pero la manera de tocar la guitarra, todo, el sonido, ese sonido directo, el sonido punk, por algo los Ramones son los que fueron acá, igual que hip hop, qué sé yo. El otro día pasaron. También muchas vistas tuvo Guido. La aguja también ahí, arriba de todo. Pero bueno, la movida de Manchester, antes hubo otros grupos, ¿no? Hubo grupos funks, pero pop, pero la verdadera revolución musical empezó ahí. Empezó con Sex Pistols y bueno, Buzzcocks, Magazine, después de Fall también, paralelo a Joy Division. The Fall también, una banda legendaria de Manchester e Inglaterra, ¿no? Del sonido inglés. The Fall, un grupo imprescindible. Otro día vamos a pasar de Fall. Pero bueno, Busco Magazine y después vino Joy Division, que lamentablemente sacaron 2 discos y el cantante heroinómano se colgó en la habitación. No aguantó. Pero bueno, también después de eso, Joy Division, las acciones treparon a las nubes, ¿no? Como siempre que pasa cuando se suicida el cantante.
tiempo después pasó en el año 92, 94, pasó con Nirvana cuando se suicidó Cobain. Está bien, tanto Joy Division, Nirvana también, artísticamente intachable, pero la popularidad se fue para arriba. Una vez que se suicidaron los líderes, se fue a la estratosfera, principalmente Nirvana, ¿no? Pero bueno, Joy Division también, influencia fundamental en Sumo acá, en Luca Prodan, terrible. Stephanie Nuttall era de Manchester también, tremenda la influencia. Todo arrancó ahí, cuando fue en el año 76 los Sex Pistols fueron a tocar y ahí arrancaron. Y bueno, ahí después, después Joy Division, se suicida Ian Curtis y ahí la banda queda sin nadie, sin el líder, sin el que hacía las letras. Y ahí arman New Order. Se arma New Order en el 80 cuando se suicida Ian Curtis, se forma New Order. Y esa es la banda, una de las bandas fundamentales de toda la movida de Manchester. Porque no solo en una banda nihilista, sino que incorporaron los sintetizadores en la música, en su música. Incorporaron los sintetizadores por ahí de bandas como Kraftwerk, Can, y bueno, cambiaron porque hicieron el techno con guitarras. O sea, a todo lo que era Kraftwerk, todo máquina, ellos le incorporaron esos bajos terribles con la base, esa base terrible de Peter Hook, le incorporaron las máquinas, los sintetizadores. Y bueno, New Order, fundamental, porque ellos se vieron con muchas regalías, ¿no? Por lo que había pasado con Joy Division. Los discos se vendían, los discos de Joy Division se vendían un montón. Y bueno, los ingresos que le entraron, ahí pudieron armar su propio sello, ¿no? Que ya estaba, el Factory Records ya estaba cuando estaba Joy Division, con Tony Wilson, pero ahí armaron. Ahí New Order, ahí pasó. El sello Factory es una marca registrada, no solo de Manchester, sino de toda la música independiente. Porque no solo armaron el sello, ya lo dijimos ya en otros programas, sino que invirtieron en una discoteca, que en realidad al principio era un espacio cultural que se llamó Factory. De Hacienda Club. Ellos lo armaron porque cuando New Order fue a hacer giras a Estados Unidos, se dieron cuenta de toda la movida en discos que había. Toda la movida, tanto en Chicago como en Nueva York, la movida que había, principalmente de bandas de raza negra. El acid house en Chicago y el drum and bass en Nueva York, en los boliches. Y bueno, ellos lo quisieron trasladar a Inglaterra. Entonces armaron Hacienda y ahí hacían las presentaciones ellos, pero bueno, también le daban lugar a los grupos de Manchester, ¿no? Al estar en Manchester. Eso fue una revolución, a nivel... Después fue mundial, pero primero fue en Inglaterra. Hacienda de a poquito fue subiendo en popularidad, en prestigio, y bueno, ellos al incorporar el techno en la música esa oscura que tenían, Joy Division, una música oscura, el dark, el post-punk, si se quiere, eran el post-punk, los inventores del post-punk son ellos. Yo también, junto con The Cure, ¿no? Siouxsie and the Banshees, no hay que negarlo también. Pero en Manchester fue Joy Division, el post-punk, y bueno, después la disolución a la fuerza de Joy Division, armaron New Order. Hicieron también una música nueva, con reminiscencias de música disco,
de Nueva York y de Chicago, el house, metieron el drum and bass, las bases de bajo y batería, como es el sonido de New Order, ¿no? Con secuenciadores. Bueno, también esa es otro gran grupo y gran influencia de Manchester, con el Hacienda Club. Y bueno, el Hacienda Club, ahí es donde estos pibes que se denominó Manchester, Manchester, no Manchester, Manchester, porque bueno, los quilombos que se armaban en el Hacienda, ¿no? Con todo tipo de tráfico de sustancias, baile, conciertos, y bueno, pero los pibes jóvenes que iban ahí, los bardos que armaban ahí adentro. No olvidemos que es un lugar, Manchester, muy futbolero, muy de hooligans. Y bueno, los tipos también, o sea, los hooligans metían el narcotráfico en el Hacienda. Y ahí, bueno, una cosa llevaba a la otra y siempre se armaba un quilombo después. Asesinato adentro, qué sé yo, cualquier cosa en el Hacienda. Pero bueno, los pibes que iban a ese boliche fueron armando bandas. Por ahí los Stone Roses no. Los Stone Roses es más musical, tiene más. Pero Happy Mondays, por ejemplo, eran. También se comenta que ellos eran dealers de ahí de la Hacienda. Yo creo que no, para mí eran consumidores 100%. Y bueno, Happy Monday también. Esa es otra banda que después de New Order, a través de la Hacienda y también toda la movida house, toda la movida techno, le fueron metiendo las guitarras y bueno, jóvenes, eran como Happy Monday y Stone Roses, eran los que movían todo Manchester. Ahora quedó como que Happy Monday, claro, el sello le contrató a John Cale, después a Martin Hannett, pero bueno, Martin Hannett también un bardo, como productor, un bardo total. Y bueno, por ahí eran un bardo. Happy Monday pude ir a grabar a Bahamas, qué sé yo, y no grabaron ni una nota, se la gastaron toda en falopa. Y bueno, así que Manchester tenía esa movida. Y a la vez también otra banda importante de la prehistoria no la prehistoria, sino de principios de los 80 de Manchester, son los Smiths. Los Smiths también. Por ahí Morrissey, un representante de la clase trabajadora. O sea, la verdad que él cantaba para la clase trabajadora cuando arrancaron los Smiths. Un fiel representante de lo que pasaba en ese momento socialmente en Manchester. Bueno, primero tuvo el reconocimiento en Inglaterra y después el reconocimiento mundial. Porque si Oasis ahora tiene reconocimiento mundial, Morrissey también. Por ahí en menor medida. Pero la influencia de Morrissey en la cultura rock no se puede negar. Porque los Smith, bueno, impresionante, terrible los Smith. Todos los discos que hicieron en la década del 80, fundamentales de la década del 80, los Smith. Enormes. Y después, cuando se paró Morrissey, la carrera solista, él es impresionante. Él ya es algo escritor, bueno, siempre provocador, cancelaciones por todos lados, lo cancelan permanentemente, porque es un tipo que dice lo que piensa, y bueno, muchas veces para la industria es imperdonable eso. El tipo a veces se va de boca, se va de mambo, y bueno, aparte eso también tiene mucho que ver también con la sexualidad de él, de Morrissey, y por ahí se la agarran la prensa, los medios se la agarran con él porque siempre declaró su sexualidad, no tuvo ningún empacho, y bueno, eso nunca fue bien recibido por la prensa, porque eso es en el año 80, o sea,
cuando todavía no existían los retrovirales para el SIDA. Y bueno, él siempre se declaró gay, ¿no? Sus inclinaciones. Y bueno, a la prensa siempre nunca le gustó cómo era Morrissey. Tipo con muchas convicciones, pero también musicalmente impresionante los Smiths. Y bueno, eso es toda la movida, el caldo de cultivo de Manchester. Hay muchas bandas, ¿no? Manchester, pero principalmente son esas. Y ahora, al día de hoy, o sea, los Oasis son la reunión más importante por ahí del año que viene, son ellos. Los Oasis dieron mucho que hablar. Así que... Guido, bueno, el otro día, no sé, tocó Sacre acá. La verdad que, bueno, hablando de movidas culturales, en la radio tocó Sacre, la verdad que sonaron re bien. Veo que está agrandando la parte técnica, Guido, de acá de la radio. Sí, esperemos que sí, hay algunas cosas que están a prueba. A ver si salen, pero bueno, no quememos por las dudas. Bueno, está bien, pero bueno, tocó Sacre y la verdad que sonó muy bien. Sonó muy bien, por ahí más acústico, ¿no? Pero sonó muy bien. Y después la otra movida, Guido, que hiciste vos en la gráfica, también. Sí, bueno, yo. En realidad el conjunto de Red Gráfica y Teatro Sanitario de Operaciones, que bueno, se va a abrir un polo cultural ahí en Barracas, así que va a estar bueno, y hubo una gran apertura este sábado que era para juntar fondos, porque bueno, se tienen que hacer algunas cosas para lograr la habilitación pertinente. Y se hizo un gran festival con un laburazo de toda la gente ahí de la gráfica y de todo el mundo patricio, que no es solamente la radio, sino que también está, bueno, la gente que labura en la gráfica misma, por así decirlo, la gente del colegio, también hay un hospital, o sea, como que hay muchas personas que están alrededor de eso, y estuvo muy bueno porque fue un festival en la calle, con juegos para los niños, o sea que eso también estuvo bueno. Yo fui con Mateo, entonces nada, también poder salir e ir con los infantes y que haya juego, que haya, no sé, para jugar a la pelota, un pelotero, un inflable para jugar al metegol, entonces bueno, eso también ayuda para salir con la familia. Y después que había un montón de gente y bueno, artistas, ¿no? También ha tocado La Perra que los parió, ha tocado Orión XL, después una banda de cumbia de mujeres que llevó un montón de gente. Y así que nada, la verdad que muy bueno que se pueda lograr eso en tiempos tan difíciles. Bueno, dar la batalla contra la cultural, por así decirlo. Sí, la verdad que lo de la gráfica fue una movida social importante. Yo vi todo lo que está subiendo la gráfica y fue una movida social importante. Bueno, sabemos la lucha que tiene atrás la gráfica, ¿no? O sea, esto viene del 2001, no es de ahora. O sea, la gimnasia que tiene... Sí, este año la radio cumple 20 años, o sea, tiene toda una historia por detrás que, nada, es admirable, la verdad. Y bueno, ahora están yendo por otro lado, que tiene que ver un poco más con la cultura, más allá de que todo es cultura. Recuperar una radio también va dentro de eso, o una radio, o todo un espacio, pero bueno, algo que vaya más por el lado de que haya obras de teatro, de que haya recitales, así que nada, algo muy bueno y para valorar, la verdad. Sí, bueno, es bueno que lo puedan hacer, ¿no? Sabemos el gobierno que hay en la ciudad, bueno, el gobierno nacional, pero que resistan. Como dice Resistiendo con Idea, ¿no? El programa, que resistan. Bueno, se crearon en el 2004 cuando ahí estaba oscuro de verdad, todo estaba mal. Y siguieron, y bueno, esperemos que puedan seguir agrandando con esa movida cultural, el espacio de cultura que crearon.
Y bueno, ojalá que se sigan agrandando en las malas, ¿no? Porque es así, que se sigan agrandando en las malas. Esa es la vida, ¿no? Es la historia. Y bueno, la gráfica, la verdad que es un ejemplo, y bueno, Mosh también acá, en la medida siempre hay movida cultural, bandas en vivo, entrevistas, viene también gente de literatura, de teatro, así que también siempre Mosh también trata de hacer una movida cultural con lo que se puede. Así que bueno, es buenísimo eso. Es buenísimo. Felicitaciones a Gráfica y bueno, a Mosh por supuesto, ¿no? Acá están las puertas abiertas. Así que repetimos, el teléfono es 15 51 33 31 40, 1551 33 3140, para cualquiera que tenga alguna propuesta, alguna inquietud. También, si quiere tener algún espacio en la radio, lo puede consultar a ese teléfono. Así que Mosh está abierto a todo tipo de propuesta cultural. Así que, Guido, seguimos con el disquito. Bueno, seguimos escuchando. Qué discazo, qué guitarras, qué guitarra. Bueno, pronuncia mucho lo de Gallagher, especialmente este tema. Pero no, tremendo esta banda. Por algo siempre lo ponen como álbum debut. Bueno, el que estuvimos hablando es Pistols, God Save the Queen, el de Joy Division, Uncut Pleasures, y el primero de New Order también. Son todos debuts terribles. Pero bueno, también quería comentar algo. Estoy viendo la película no, en realidad la serie del Mundial 78. ¿Viste algo, Guido? ¿Pudiste ver algo? ¿No? Bueno, por ahora pude ver un solo capítulo, o el principio, en realidad. Es la película del Mundial 78. Y la verdad que Disney la da. No tenía mucho, por lo menos el primer capítulo que vi. Después no sé cómo serán los otros. A veces estas series arrancan con todo y después se ponen un plomazo, ¿no? Pero no, esta serie arranca con todo. O sea, el Mundial 78, plena dictadura militar, lo que pasaba. Y bueno, ellos van dando los entretelones, ¿no? De cómo se realizó, cómo se organizó ese Mundial, o sea, los límites que ponían los militares, los límites que le pusieron al flaco Menotti antes de arrancar. O sea, muestran muchas cosas muy grosas de la historia argentina. La interna por ahí que había entre el ejército y la marina. La verdad que una serie por ahora, como viene, lo que va hablando de por ahí una gilada como es el fútbol, está hablando de historia argentina. Historia argentina de la más trágica, de la más sangrienta. Y bueno, uno lo vivió ese mundial. Yo tenía 10 años cuando pasó lo del mundial. Y yo me acuerdo. Por supuesto, yo festejé el campeonato, o sea, qué sé yo, me iba a poner a pensar a los 10 años el contexto sociopolítico que había en la época. O sea, yo también lo viví, yo veía cómo te hacían bajar del colectivo. Uno viajaba en colectivo con mi vieja, ¿no? Principalmente. Y cómo nos hacían bajar del colectivo para revisar a ver si estaba enfierrada o tenía alguna bomba, algo. El cagazo que tenían los milicos a todo lo de la subversión. Por ahí eso fue antes, ¿no? Más en la parte anterior, cuando estuvo la AAA.
antes por ahí del golpe, lo que estoy hablando, pero después, bueno, después fue del 76, de marzo del 76 fue algo más sangriento todavía, fue peor. Igual arrancó el preludio con la AAA, ¿no? La AAA de López Rega. Ahí arrancó todo, ahí arrancó la violencia por parte del Estado. Pero bueno, la verdad que por ahora la serie va tomando un contexto interesantísimo. Lo que fue ese mundial en el medio de una dictadura sangrienta. Una dictadura sangrienta que hacía desaparecer personas. Ahora por ahí la toman, estos libertarios la toman con liviandad, pero fue una dictadura sangrienta. No fue que tiene que aparecer, que vuelvan los Falcon Verdes, que vuelva el servicio militar. ¿Por qué que vuelva el servicio militar? El servicio militar, cuando estaba, los pibes que fueron a Malvinas tenían 18 años. Y acá hay tipos que toda la vida vivieron del Estado, como dicen que viven del Estado y no tiran un tiro. Y a los pibes a la guerra los mandaron a los pibes, no, uno lo veía. Nos mandaron a eso que dice al pedo pero temprano. Mandaron a los pibes, pero bueno, esa es una parte. Bueno, se va armando bien la historia. Para mí está bastante subjetiva, narrada. Muestran, por ejemplo, yo no tenía noción que al primero que pusieron los militares, que era del ejército, al primer hombre que se iba a encargar de la organización, digamos, del presupuesto, de todo lo que concernía a la organización del mundial. Se sabe que bueno, el mundial costó 10 veces más de lo que dijeron, pero bueno, todo lo concerniente a la organización, el primero que lo iba a organizar, o sea, el que estaba puesto adelante de todo, como el organizador, el presupuestador, era un militar del ejército. Era un militar del ejército y el segundo era Lacoste, que después fue el que lo organizó. Pero bueno, ahí muestran cómo porque al que pusieron primero, que era del ejército, era el que se encargaba de hacer los barrios del ejército. Y era un tipo muy prudente, o sea, que los presupuestos trataba de gastar menos de lo que estaba presupuestado. El tipo era, a pesar de que era militar, en este caso era un militar retirado, o sea, no era un militar en actividad, era un militar retirado, que era el que había hecho todos los barrios de los militares. El tipo presupuestaba y bueno, se ve que era decente este tipo que tenía que organizar el mundial en primera instancia. Lo puso al ejército, Videla era el presidente. Y el segundo era Lacoste. Lacoste era de la Marina, estaba puesto por el almirante Macera. Entonces ahí muestran en la serie que a Macera, que pongan a este tipo del ejército que se fijaba en todo lo que se presupuestaba, era un tipo honesto, no lo convencía. Porque el tipo decía que del mundial tenía que salir 70 palos verdes y bueno, para el resto tenía que salir 700, más para Macera. Pero bueno, ese tipo que pusieron de movida para organizar el Mundial 78, cuando empezó la organización, lo hicieron boleta, le llenaron el Falcon de agujeros cuando salía de un barrio militar y tiraron afiches de montoneros, ¿no? Le hicieron mierda y tiraron afiches de montoneros, como que al tipo este que iba a organizar el mundial, el de ejército, lo mataron los montoneros, como se hacía mucho en esa época.
Pero o sea, al morirse este tipo, el que quedó fue el que había sido designado por Masera, Lacoste, que a la postre fue el que lo organizó el Mundial, que salió de 700 palos, 10 veces más de lo presupuestado. O sea, ahí se mandaron uno de los curros más grandes que hubo en este país, cuando fue la organización del Mundial. Cuando lo quería organizar este tipo retirado que era del ejército, 70. Y bueno, ellos después presupuestaron, se gastaron 700 en esa época, era una fortuna, por ahí ahora no es tanto. Después la corrupción que hubo en los gobiernos venideros fue peor, ¿no? Pero en este caso, la serie lo deja bien claro, como que el que no le gustaba el poco presupuesto que se había pasado era Masera. Y al tipo lo matan, lo hacen, lo muestran como que lo mataron los montoneros. ¿Qué pasa? Aparece hablando Firmenich. Firmenich, o sea, la versión que da Firmenich es como diciendo, y puede ser que hayan sido compañeros. O sea, como que el tipo no da afirmativamente que hayan sido, pero dice, puede ser. Se conoce que hubo conexiones entre Masera y Firmenich, económicas más que nada. También deben ser de militares o de tácticas militares o de negociados. Eso está por verse. Todavía la serie no lo mostró del todo. Pero la parte esa, como que tiraron los panfletos los montoneros, Firmenich aparece hablando como diciendo, y la organización nuestra era una organización celular, yo no sabía lo que podía estar pasando en Lanús, por ejemplo, así dice él, en Lanús, por ejemplo, yo no sé si fueron compañeros, no puedo afirmarlo 100%. Firmenich haciéndose el boludo, como en varias cosas que se hizo el boludo este tipo. Pero bueno, la serie da a entender como que fue gente de la Marina que le hicieron boleta a este del ejército, que lo había puesto Videla. Bueno, ahí arranca la serie. La verdad que está bastante buena, después no seguí viendo los otros capítulos. Pero cómo arranca, ya digo, generalmente esta serie por ahí arrancan con todo y después es un plomazo. En el tercero, cuarto, son 4 capítulos igual. Pero por ahora está buena con esta parte, esa parte, ya que aparezca Firmenich hablando, diciendo, puede ser que hayan sido compañeros, pero tampoco dando 100% de afirmación. Era el capo de los montoneros. O sea, se hace bien el boludo. Y bueno, y después también aparece hablando el flaco Menotti. Se ve que la vienen haciendo hace rato la serie. Cómo era la organización, él, las 4 selecciones que armó para presentar el equipo. La selección del interior, la selección juvenil, bueno, todo, la selección metropolitana, todo como fue la organización en la parte deportiva. Y también muestran, poco antes del Mundial, se hicieron unos amistosos acá, con selecciones europeas. Y me acuerdo de un partido que Pernía a un escocés le bajó un diente, después Pernía no jugó más. Lo echaron a la mierda, Pernía. Está bien, decían que tenían mucha presión los jugadores porque el flaco Menotti los hacía entrenar mucho, dice. Les propuso una táctica de entrenamiento, o sea, de cumplir, como después ahora pasa con todas las selecciones. Porque él dice que cuando fue en el 74 estaban todos en un boliche con la gente normal, ninguna concentración, toda una joda. Para la calidad de jugadores que tenía Argentina, la selección que presentó en el 74. Bueno, nos muestra al flaco Menotti hablando de todo eso, y bueno, esto de los milicos, y ahora vamos a ver después cómo van a hablar de los partidos y todo eso. Pero por ahora la serie arrancó con todo. Bueno, las internas que había entre la Marina y el Ejército, Masera ahí queriendo su postura presidencialista, o sea, no bancándose que Videla sea el presidente. Bueno, todas las internas que hubo ahí en el primer gobierno tripartito militar. Pero por ahora la serie es recomendable.
es recomendable, más allá de que después, bueno, salimos campeones, hay que ver también, pero las cosas que estaban pasando acá. Así que Guido, vamos con el último tema del disco este. Bueno, ahí volvemos y es para despedirnos. Agradezco, bueno, este disco tenía ganas de pasarlo, es un disco que siempre, como todos los discos en sí, pero este siempre lo tuve allá arriba. Hay varios discos de esa época que los tengo arriba y bueno, que siempre los escuchás y bueno, se te hacen un clásico, ¿no? Un clásico tuyo. Así que bueno, gracias y nos estamos viendo y nos despedimos también con otra banda del año 83 que siempre me partió la cabeza. También una banda que innovadora, 100%. Cocteau Twins. Vamos con eso.